Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Oramos a nuestro Padre Celestial para que hoy tomemos la decisión final de entrar en su reposo y empecemos a guardar de una vez por todas todos sus estatutos, mandamientos y decretos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, el tiempo del sellamiento se está acabando. Recordemos que Jesús debe sellar a su pueblo, y una vez sellado el pueblo de Jesús, el pueblo del fin, el resto de personas, que es el 99.9% de las personas del mundo, recibirá irremediablemente la marca de la bestia. Así que estamos viendo ya las señales clarísimas por los eventos que están ocurriendo en el mundo, que el tiempo del sellamiento se acaba. Así que amigos, tenemos que ir avanzando y avanzando en nuestro proceso de dejar toda obra de la carne, de pedir perdón y también de perdonar. Por tanto, amigos, hoy quiero hablarles de cómo todo lo que vemos en el capítulo de Hebreos 3 y 4 nos muestra que estamos pronto a entrar en el reposo de Jesús. Este es un reposo especial, un reposo en el cual nosotros estamos sellados, ¿ok? Y es el reposo en el que queremos entrar y queremos quedar ahí, sellados. Muchas personas piensan que el capítulo de Hebreos 4 se refiere a que el sábado fue abolido como día de reposo y que por eso ellos ahora pueden reposar en el día que ellos quieran. Sin embargo, ellos saben muy bien cuando llega el domingo, el día del sol, y reposan en ese día, ¿verdad? Sin embargo, ellos toman algunos versículos de este capítulo de Hebreos 4, los sacan fuera de contexto para decir que ya no es necesario reposar en sábado. Leamos en Hebreos 4, versículo 4 al 5. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y seguimos leyendo en el versículo 8 al 9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amigos, pongamos mucha atención porque el apóstol Pablo mezcla muchas doctrinas en estos dos capítulos de Hebreos 3 y 4. Por eso tenemos que poner atención, porque los adoradores del sol saltan felices, diciendo, ahí está Ecusatón, Jesús habla después de otro día. No lo estás leyendo, dice otro día. Quiere decir que ese otro día es el domingo. Este es ahora el verdadero reposo, no el sábado. Plop. Otros van más lejos y dicen que este pasaje significa que Jesús es ahora nuestro reposo y que por tanto, asimismo como el pueblo de Israel no quiso entrar en el reposo de Jesús cuando deambulaban en el desierto, todavía falta que el pueblo de Israel entrara en el reposo de Jesús, pero que cuando entren en ese reposo, pues ya según ellos no estarían sujetos a guardar el sábado como día de reposo. Según estos apóstatas adoradores del sol y del dios Pan, podemos ahora reposar en domingo porque Jesús es nuestro reposo, lo cual es obviamente una completa tergiversación del pasaje que acabamos de leer, porque nada de eso lo dice ahí. Aunque nosotros no entendamos bien lo que dice, no podemos salir a sacar alguna explicación rebuscada, ¿verdad? Para entender este pasaje de Hebreos 4 tenemos que primero dejar en claro ciertos puntos básicos. El primero es que la traducción correcta es esta. Así que leemos de nuevo en Hebreos capítulo 4, versículo 9. Así que queda el sabatismo para el pueblo de Dios. Ahora, esa palabra sabatismo viene de los textos originales escritos en el Nuevo Testamento. Sabatismo es un derivativo de Shabbat. Sabatismo es cuando yo digo, por ejemplo, que los que reposan en domingo practican el dominguismo, ¿verdad? Es como lo mismo.
como decirle a estas personas domingueros, o para definirlo como una doctrina que es falsa, en la cual las personas reposan en domingo, como dominguismo. Para definir esta falsa doctrina en donde las personas o el mundo entero prácticamente obedecen esta falsa tradición de hombres, mientras que al mismo tiempo desobedecen y pisotean el verdadero mandamiento de Dios Padre. Luego, sabatismo es la verdadera doctrina, el verdadero mandamiento que marca el verdadero día de reposo en el séptimo día, que es sábado, y a todos aquellos que reposan en sábado. Es decir, que el sabatismo es la actividad de reposar en sábado y el dominguismo es la actividad de reposar en domingo. Como sabemos, entonces, uno de los engaños más vergonzosos de nuestra civilización, iluminada, llena de conocimiento, orgullosa de científicos de alta alcurnia y de avance de la ciencia, es la absurda idea de que Jesús cambió el mandamiento de reposar en sábado para el domingo, es decir, el dominguismo. Para insertar esta barbaridad, este engaño, los supuestos eruditos han llegado al punto a decir que Shabbat no significa sábado, sino que significa reposo, y que la palabra sabatismo no se está refiriendo a reposar ni en sábado ni en domingo, sino simplemente a reposar. Y por eso ellos dicen que cuando el apóstol Pablo habla de sabatismo, en realidad podría estarse refiriendo a dominguismo. Plop. Es decir, estamos en Babilonia. Esto es confusión absoluta, amigos. Como podemos ver, amigos, este tipo de deducciones absurdas son las que nos comprueban que hemos llegado al fin del mundo. Es que ¿qué más se puede esperar de alguien que diga que el sabatismo es dominguismo? Pero de hecho eso es lo que está diciendo la Iglesia Católica. Y te dicen que si tú quieres practicar el sabatismo tienes que reposar en domingo, cuando el sabatismo es reposar en sábado y el dominguismo es reposar en domingo. Recontra mega plop. Se acabó el mundo, amigos, se acabó. ¿Hasta dónde llegamos? Y eso que somos la generación ultra evolucionada que está a punto de viajar al espacio sideral por miles de años en naves espaciales de última tecnología. Amigos, tremendo. Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona en el versículo de Hebreos, capítulo 4, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Algunos salen a decir ecusatón, pero está hablando de otro día. Entonces ese otro día sería el domingo. Pero vemos que en el siguiente versículo, el apóstol Pablo está diciendo, así que queda el sabatismo para el pueblo de Dios. Entonces, o el apóstol Pablo ese día estaba escribiendo dormido y no supo qué era lo que estaba escribiendo, porque ¿cómo puede escribir un versículo que se contradice inmediatamente con el siguiente versículo? Declara que ahora hay otro día, pero luego sale y dice que queda el sabatismo para el pueblo de Dios. La deducción obvia, amigos, es que cuando el apóstol Pablo se refiere a ese reposo que el Señor Jesús no le dio al pueblo hebreo cuando andaban en el desierto, no se está refiriendo al reposo en sábado. Se está refiriendo a otro tipo de reposo, ¿verdad? Cuando Él les dijo en un día que en ese día no entrarían en su reposo, y que luego en otro día entrarían en su reposo. Entonces ese reposo no puede ser el mismo sabatismo, porque Él ya lo ha especificado claramente. Aún resta el sabatismo para el pueblo de Dios. Entonces, amigos, cuando empezamos a entender que hay varios tipos de reposo, bíblicamente hablando, entonces podemos aclarar mucho mejor lo que estamos leyendo en el capítulo 4 de Hebreos. Pero vemos
desde ya lo confundida que está Babilonia. Es decir, nosotros no podemos caer en semejante locura de ver cómo el apóstol Pablo está diciendo algo y luego tomar un versículo siguiente como una absoluta contradicción. Cuando él habla de otro día, no se refiere jamás a que cambió el día de reposo de sábado a domingo. Para eso hubiera sido mucho más fácil que él dijera: así que queda solo el dominguismo para el pueblo de Dios. Y ya se acabó la discusión, ¿verdad? Entonces, no solamente hay un solo reposo, ¿ok? Hay 3 reposos en la Biblia. Por esto es que él habla de en otro día, en donde el pueblo entrará en ese otro reposo. Mientras tanto, el sabatismo, que es otro reposo. Hay 3 reposos, ¿ok? El primer reposo es guardar el día sábado, que es en el 7º día como día de reposo, lo cual es el sabatismo. Esto fue declarado como estatuto perpetuo el último día de la creación, cuando nuestro Señor declaró sabatismo por estatuto perpetuo. El segundo reposo es cuando finalmente nos arrepentimos de todos nuestros pecados por medio de la fe en Jesucristo, y por la fe sabemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados, y en ese momento entramos en el reposo de Jesús, porque, bueno, ya tenemos tranquilidad de que nos hemos arrepentido y que hemos dejado atrás esos pecados y ahora Jesús nos ha perdonado. Hemos entrado en el reposo de Jesús. Muy bueno, ¿verdad? Pero vemos que es un reposo totalmente aparte del sabatismo, porque recordemos además que el 4º mandamiento nos dice que reposemos en sábado. Así que el violar el 4º mandamiento es un pecado. Hasta que no nos arrepintamos de ese pecado, no podemos entrar en el reposo de Jesús. Excelente, este es el segundo reposo en Jesús. A Él ahora le echamos nuestras cargas, nuestros problemas. Sabemos que Él ahora nos protege, nos cuida. Por esto leemos en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí tenemos ese segundo maravilloso reposo. Tenemos a veces cargas, problemas, pero sabemos que Jesús nos echa una mano. Él nos va llevando la carga. Sabemos que Él nos cuida en este mundo lleno de locura, donde hay tantas amenazas. Así que tenemos por eso tranquilidad. Estamos en el reposo de Jesús. Luego viene el tercer reposo, ¿verdad? Este tercer reposo obviamente es cuando entramos al cielo, a la tierra prometida. Por esto leemos en Números 14, versículo 8. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Qué maravilloso entrar en ese reposo, ¿cierto? Porque finalmente sabremos que ya estamos lejos de los problemas del mundo, cuando Dios enjuague toda lágrima de nuestros ojos, y ya sabemos que de ahí para adelante ya no vienen pesares, sino que viene felicidad, felicidad eterna. Ese es el tercer reposo. Así que ahora vemos que sí hay 3 reposos. El sábado, el reposo en Jesús, y luego el tercer reposo, entrar a la tierra prometida. Ahora, hemos de pensar que los 3 reposos se anulan entre sí. Eso no tendría lógica, ¿verdad? Imaginémonos que el entrar a la tierra prometida de repente anularía nuestro reposo en Jesús, y que ahora ya Jesús ya no aliviana nuestras cargas porque ya estamos en la tierra prometida y ya no necesitamos más a Jesús. Eso sería que un reposo anule al otro. De la misma manera, imaginámonos que nuestro reposo en Jesús anula nuestro reposo en sábado. Sería lo mismo, ¿verdad? Eso tampoco tendría ningún sentido, que ya nosotros no podamos reposar en sábado, porque Jesús es nuestro reposo, como algunos dicen. Eso sería igual que decir que como hemos entrado al cielo, a nuestro tercer reposo, entonces ya Jesús tampoco sería nuestro reposo.
Después de todo, ya estamos en el cielo, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos a Jesús? Ya no tendríamos ningún problema ni nadie que nos tenga que ayudar en el cielo. Entonces, amigos, todas estas son las doctrinas locas de Babilonia, porque Babilonia es así, loca, y hay personas que ya tienen ese espíritu de Babilonia. Recordemos, sin embargo, amigos, la advertencia que se nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Y será cuando el Señor tu Dios te hubiere introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, para dártela a ti, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Y dice después en el versículo 12, guárdate que no te olvides del Señor que te sacó de tierra de Egipto. ¿Ok? Hasta ahí vemos que dice que cuando entres a la tierra prometida, no te olvides del Señor, ¿verdad? Ahí vemos ya lo que les había dicho, que es un principio lógico. Si entramos en el cielo, ¿nos vamos a olvidar ahora de Jesús? Y sigue diciendo, guarda cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Ahí sigue lo otro. Es decir, si ahora entramos en el reposo de Jesús, ¿vamos a dejar de guardar los mandamientos del Señor, sus testimonios, sus estatutos y sus decretos? Eso también sería algo erróneo. Entonces los tres reposos van de la mano. Ninguno anula al otro, como dicen por ahí los que ya tienen el vino de Babilonia. Se han tomado como 10 copas y ya están borrachos. Ni siquiera están en resaca, es decir, están en plena borrachera. Entonces, amigos, nosotros no podemos tomar un reposo para anular otro reposo. Vemos que este es un principio obvio y además una advertencia clara de nuestro Dios Padre. Ojo, cuando tú entres a la tierra prometida, te olvides del Señor. Entonces, si nosotros entramos a nuestro reposo en Jesús, ¿nos olvidaremos del sábado? No, amigos, no. No se puede entrar en un reposo y abandonar el sabatismo, porque es violación de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué le pasó al pueblo hebreo? Un día, esto fue un día, y por eso el apóstol Pablo habla de un día, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4 de Hebreos, en donde nuestro Señor Jesús dijo, ya basta, es decir, se hartó, porque andaban tentando a Dios en el desierto y por eso un día dijo, ustedes ya no van a entrar en la tierra prometida, es decir, no entrarán en mi reposo. Luego entonces otra generación fue la que tuvo que entrar a la tierra prometida. Por tanto, cuando Jesús se presentó al pueblo de Israel, recordemos que esta fue otra ocasión de nuevo, es decir, cuando Jesús se encarna como ser humano y se presenta en Jerusalén ante el pueblo, ante los fariseos, ellos ya estaban en la tierra prometida, ¿verdad? Es decir, ellos no estaban por entrar, ya estaban en la tierra prometida, pero aún volvieron a tentar a Jesús. Leamos en Mateo capítulo 22, versículo 18. Mas Jesús, entendida su malicia, les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahí lo tienen, amigos, es decir, de nuevo, tentando al Señor. Y ahí mismo les fue declarado, ustedes en este día no entran en mi reposo. Por supuesto, Jesús estaba molesto, ¿verdad? ¿En qué reposo iban a entrar? Luego el mandamiento es claro. Cuando tú entras en el reposo de Jesús, ahí es cuando más tienes que obedecer los mandamientos, estatutos y decretos. Obedecer, porque de nuevo estarías tentando a Jesús, así como un día, de repente, el pueblo de Israel tentó al Señor en el desierto. Y luego también en Jerusalén, Jesús fue tentado. Ahora que ya entendemos estos preceptos, empecemos a leer Hebreos 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahí lo tenemos más claro ya, ¿verdad? Muchos, viendo que Jesús llegó a perdonar los pecados, piensan que ya entraron en su reposo, pero en realidad nunca han entrado y están es por perder ese reposo. Hay personas que creen
que porque están en el reposo de Jesús, entonces pueden violar los mandamientos y pueden reposar en otro día falso. Pero esta es la advertencia. Miremos lo que se dice en Hebreos capítulo 3 versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Es decir, fue un día en donde esto sucedió. Por eso el apóstol Pablo habla de un día. Ahora, esa generación que deambulaba en el desierto por su incredulidad, no pudo entrar en su reposo. ¿Por qué? Porque no creían que en verdad Dios era capaz de entrarlos en la tierra prometida. Que eso no nos pase a nosotros, ¿verdad? Porque vamos a ver cosas un poco difíciles en el mundo. Vamos a empezar a ver el colapso en nuestras ciudades o donde sea que vivamos. Y eso puede que nos cause cierta ansiedad. Mucho cuidado con tentar de nuevo al Señor. Porque al mínimo problema, este pueblo que andaba en el desierto se quejaban. De la misma manera nosotros no andemos quejándonos. Sea el evento que ocurra en donde vivamos, no nos quejemos ni andemos murmurando ni estemos diciendo hasta cuándo, porque asimismo era la generación que deambulaba en el desierto. Eran personas que por su incredulidad finalmente eran murmuradoras, quejumbrosas, y eso desembocaba en el pecado. Asimismo, vemos que esto va a ocurrir y está ocurriendo en la mayoría de las personas, y muchos inocentemente a veces caemos en ese mismo concepto. Queremos que Dios de repente nos rescate de estas crisis que están ocurriendo en estos días, pero no va a ser así. Dios quiere que nosotros estemos en el mundo para que hagamos lo que Él quiere, y es que podamos ayudar a ciertas personas que están cegadas, que están perdidas, no porque ellos quieran estar perdidos, sino porque están engañados por las falsas religiones. Por esto entonces Dios quiere que tú hagas ese trabajo y no te estés quejando cuando veas ciertas cosas ocurrir en tu mundo, en tu ciudad, en tu país. Porque eso fue lo que le ocurrió a ese pueblo incrédulo que andaba en el desierto. Eran personas que, debido a que no tenían la certeza, no tenían una verdadera certeza de que iban a entrar a la tierra prometida, entonces tenían esa incredulidad. ¿Sería verdad que Jesús sí los iba a salvar o no? Pero este es el pecado de incredulidad que desemboca en, finalmente, pensando que Jesús tal vez sí cambió el día de reposo de sábado a domingo, ¿verdad? Es decir, que el sabatismo se volvió dominguismo. Plop. Por esto vemos que el apóstol Pablo compara a esa generación incrédula con la generación con la que él vivía, es decir, el pueblo de Israel, y ahora yo la comparo con esta generación del día de hoy. Una generación incrédula, igual que cuando Jesús estuvo encarnado como ser humano en esta tierra. Unos estaban por fuera de la tierra prometida en el desierto y supuestamente creían que iban a entrar y nunca entraron, y otros, los fariseos y la mayoría del pueblo judío, ya estaban en la tierra prometida y pensaban que ya estaban salvados, que ya estaban en el reposo. Pero ambos eran igual de incrédulos, y esa incredulidad los llevaba a no guardar los mandamientos, estatutos y decretos de la ley de Dios. Muchas personas hoy en día, los que profesan este falso cristianismo, creen que ya están salvados, que ya están en el reposo. Y esta generación en la que estamos es similar a la que estaba en el desierto, que iban en busca de la tierra prometida. Sin embargo, cuando empezaron a suceder los problemas, entonces la incredulidad se entró. Y empezaron a dudar verdaderamente, y una vez surgió la duda, empezaron a venir los pecados.
Por esto leemos lo que el apóstol Pablo dice en Hebreos 4, versículo 2, porque también a nosotros nos ha sido anunciado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Es decir, que en algún momento tú puedes entender la palabra, pero si no le pones fe, pues no hemos hecho nada. Porque finalmente, donde hay incredulidad, luego surge pecado. La señal más clara de la falta de fe es finalmente la desobediencia. Por supuesto que el reposo en sábado o el sabatismo es parte del mandamiento de Dios. Y esa desobediencia es la que no permite que las personas entren en el reposo de Jesús y menos van a entrar a la tierra prometida. Leamos en el Salmo 95, versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Tremendo, hermanos, es increíble. Pero recordemos que 40 años es el tiempo que ha transcurrido en el cual ha habido mucha incredulidad de parte de la iglesia de la venida de Jesús. En realidad, la iglesia no quiere que Jesús venga y por eso muchas personas han muerto sin poder ver la segunda venida de Jesús. Y nosotros no queremos que eso nos ocurra. Por tanto, hoy, ese día al que se refiere el apóstol Pablo, hoy se requiere que tú entres en el reposo de Jesús, pero también en los 3 reposos, que entres a la tierra prometida, pero también en el sabatismo y también en el reposo de Jesús. Porque amigos, ¿cómo puede alguien entrar a la tierra prometida sin entrar en el reposo de Jesús? Es que no tiene lógica. De la misma manera, ¿cómo puede alguien entrar en el reposo de Jesús sin entrar en el reposo del sábado? Es que es lo mismo. Pero aún hay personas que dicen que no tienen por qué reposar en sábado porque ya están en el reposo de Jesús. Pero ese es el mismo corazón de infidelidad e incredulidad al que se refiere el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4. Y eso llevará a tal punto en que un día Jesús, por esto el apóstol Pablo habla de un día, porque en un día Jesús va a declarar, ¿sabes qué? Ya tú no vas a entrar en mi reposo. Eso quiere decir que ya no tienes salvación. Quiere decir que estás perdido para siempre y que estás despojado de la vida eterna. Y eso ocurrirá en un día. Y aunque tú quieras mucho volver a obtener la salvación, ya Jesús dijo que no la vas a obtener. ¿Y qué vas a hacer para volver a convencerlo? Porque cuando Jesús dice algo, Él no se va a echar para atrás. Es lo que ha dicho y punto. Entonces tú dices, oh no, Ecusatón, pero eso es muy drástico y Jesús no es así de drástico. Pero finalmente eso fue exactamente lo que le ocurrió al pueblo hebreo en el desierto, ¿verdad? Es decir, fue así de drástico. Aquella generación que eran de 20 años para arriba, todos se pusieron a deambular en el desierto. Y finalmente murieron ahí, quedaron tirados y perdieron su salvación eterna. Oh, Ecusatón, pero ¿por qué dices que murieron para siempre? Porque es el mismo concepto. Si no entraron a la tierra prometida, tampoco entraron en el reposo de Jesús y entonces se perdieron para siempre. Porque amigos, tú no puedes conseguir un reposo sin el otro. Son 3 reposos, ¿verdad? Es decir, el sabatismo, el reposo en nuestro Señor Jesús y la vida eterna, el cielo. 3 reposos. Ahora, sí puede haber alguien que repose en sábado, pero resulta que no ha entrado en el reposo de Jesús, porque no cree que Jesús sea hijo de Dios, sino que cree que Jesús es el mismo Padre y que es un solo Dios.
Entonces, ¿ese cómo va a entrar a la tierra prometida, verdad? Porque está anulando uno de los 3 reposos. Es decir, es como si tú entraras en el reposo de Jesús, pero no quisieras entrar a la tierra prometida. Es algo así como una contradicción absurda, pero son las cosas que están ocurriendo con la mente de las personas. Por lo cual vemos que es obvio que se requieren los 3 reposos juntos para obtener la salvación. Hay personas que aún reposan en sábado, por ejemplo, los judíos mesiánicos de este grupo de Shalom 1:32, pero vemos que ellos no reconocen a Jesús como hijo del Padre, sino que para ellos Jesús es el mismo Padre. O sea que no hay hijo ni padre, sino que es el mismo único Dios unitario según ellos, pero que finalmente es trinitario. Entonces, obviamente, jamás entrarán en el reposo de Jesús. Por supuesto, están perdidos. Plop. Asimismo, todos los que son trinitarios tampoco pueden entrar en el reposo de Jesús porque de plano están negando que Jesús es el Hijo literal y engendrado del Padre. Entonces, si no reconocen que Jesús es su Hijo, ¿cómo pueden entrar en su reposo? ¿Verdad? Es que es apenas obvio. Por esto es que un reposo no puede ser mi salvación solamente. Se necesitan los 3 reposos. Aquellos que guardan el sábado, pero que no han entrado en el reposo de Jesús porque violan algunos otros mandamientos, como por ejemplo comen carne de cerdo o se inyectan ADN de animal inmundo en su cuerpo. ¿Cómo pueden entrar esos en el reposo de la tierra prometida o en el reposo de Jesús? Vemos que es un concepto que es apenas lógico. Finalmente, amigos, lo más duro del mensaje del apóstol Pablo es que él se refiere a un día, especificando que estas palabras del Señor se pronunciarán en un día donde él va a decir: ustedes no entrarán en mi reposo, que eso es el final del tiempo del sellamiento, de lo cual está muy cerca a ocurrir. Es decir, esto ya no va a durar por mucho más tiempo porque vemos la maldad del hombre llegando a límites increíbles. Entonces ahí es cuando recordamos que en el desierto miles o cientos de miles de personas no pudieron entrar a la tierra prometida y entraron solo 2. Entonces, si hablamos de un número de 144,000 nos parece muy pequeño, pero vemos que solo 2 personas se salvaron en el desierto de esa generación perversa. Tremendo, ¿verdad? Leamos en Números capítulo 14 versículo 30 al 32. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Num, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos reconocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Tremendas palabras, certeras y que fueron cumplidas al pie de la letra. Así que este es un asunto serio y por eso en un día fueron pronunciadas estas palabras y a ese día es al que se refiere el apóstol Pablo. Entonces, amigos, hoy vemos que este día está a punto de llegar en donde Jesús va a decir: ustedes no van a entrar en mi reposo y estos 144,000 entrarán en mi reposo. Ahora no podemos culpar a Dios porque solo sean 144,000, porque vemos la incredulidad del mundo tan tremenda, ¿verdad? Por supuesto que entonces es culpa del mundo. Por esto, si así como en aquel día en el desierto, de repente hoy se escuchara ese temible veredicto, eso, amigos, sería para hacer temblar a cualquiera. Imaginen escuchar semejantes palabras. Por lo cual, el apóstol Pablo nos pide hoy también, como un día como hoy,
obedezcamos desde ya, arrepintiéndonos de nuestros pecados y obedeciendo todo precepto, estatuto y mandamiento del Padre, y así entraremos en el reposo de Jesús y luego en la tierra prometida. Por esto el apóstol Pablo dice en el capítulo 13, Hebreos versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. ¿Y el pecado qué es? Violar los estatutos y mandamientos de Dios. Por esto el apóstol Pablo habla de otro día. Este otro día es hoy, amigos. Ahí está claro. Hoy debemos saber que la violación del reposo en sábado es un pecado. El llamado es para que hoy empieces a guardar el sábado, pero también para que obedezcas toda ley de Dios, porque el tiempo se acaba. Cada vez vemos a Estados Unidos aumentar este proceso revolucionario, terrorífico, esta nación que parece tener como una inocencia de lo que eso significa. Cada vez vemos cómo colapsa y tambalea como un borracho, sin entender hasta dónde puede llegar este proceso, en donde las personas están pidiendo revolución y un colapso de las instituciones, pero también vemos al movimiento sodomita en Estados Unidos cobrar una tremenda fuerza, luego los incendios en California, luego estas pestilencias como el coronavirus, luego estos rumores de guerra. Todo esto nos da prueba clara que ese día está por llegar en el que Jesús va a declarar: ustedes no van a entrar en mi reposo. Y esas palabras, amigos, nadie las quiere escuchar. Por eso en Hebreos 3, versículo 15 se dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con cuáles se enemistó por 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a cuales juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es decir, más claro no puede ser. La incredulidad es la semilla del pecado. No guardar el sábado es pecado. Y nadie puede entrar en el reposo de Jesús violando sus mandamientos. Donde hay incredulidad hay desobediencia. Y fue a aquellos que estaban en el desierto, los que se les dijo esto porque practicaban el pecado: ustedes no entrarán en mi reposo. Y eso se va a volver a repetir, amigos, porque es apenas obvio que Jesús no puede ser el reposo de pecadores soberbios, ¿verdad? Y el primer paso para acercarse a Jesús es arrepentirse. Nadie que ande violando un mandamiento de Dios de manera irresponsable puede creer que va a entrar en el reposo de Jesús, mucho menos en el tercer reposo, en el cielo. Por otro lado, amigos, hay aquellos que quieren entrar desde ya en el cielo, es decir, quieren que en esta tierra tengan cierto reposo, que ya no tengamos problemas. Pero nosotros no estamos ya en ese tercer reposo, ¿verdad? Estamos aún en la tierra. Entonces, mientras no estemos en ese tercer reposo, no podemos esperar vivir como si estuviéramos en el cielo, con cero problemas y con total felicidad. Aquí vamos a continuar teniendo aflicción y tendremos que seguir lidiando con los conflictos de este mundo. Por esto, mientras tanto, lo que nos queda a nosotros es el sabatismo, porque en ese día tenemos reposo absoluto de los problemas del mundo. Es decir, no importa qué problema tú tengas, no lo puedes traer el sábado. Tú ese día te olvidas de todos los problemas que tengas, no importa nada, no recibes llamadas de nadie, ni nadie toca a la puerta de tu casa, porque ese día es reposo absoluto. El sábado es el único día en que podemos tener una experiencia similar a la que tendríamos en el cielo, donde ya no tendríamos ningún problema. Mientras tanto,
aquí en la tierra, en los días de semana, vamos a estar en el conflicto que se vive en este mundo. Sobre todo el conflicto que se nos viene por predicar la palabra de Dios o por hablar de Jesús o del sábado o de guardar sus mandamientos. Así que, amigos, hoy somos aquel pueblo que deambula en el desierto. Nosotros no debemos caer en sus mismos errores. No nos desanimemos ni murmuremos con las cosas que se vienen a este mundo. Ya vemos lo que es este coronavirus, pero más que el coronavirus son las decisiones que han tomado los gobiernos. No se sabe qué es peor, ¿verdad? Sin embargo, no nos quejemos, así como se quejó en el desierto ese pueblo porque no tenía agua, y en el desierto no había acueducto, ni tanques para almacenar agua, ni arroyos, ni piscinas, ni nada que echarle mano. Cuando nosotros veamos que abrimos la llave del agua y no sale agua, pues no digamos, oye Dios, ¿qué pasa? No murmuremos. Recordemos en Números capítulo 20 versículos 2 al 5. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Así es, amigos, mientras estemos en esta tierra, pues la cosa no va a estar fácil, pero demos gracias que vamos a entrar en el tercer reposo, a entrar en el cielo. Nosotros vamos a ver la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Nosotros no vamos a ser como esa generación que murió, o como aquellos que han muerto y han quedado ahí, muertos. Algunos hasta los han incinerado, ni siquiera los entierran ya, pero nosotros queremos estar levantados, en pie, esperando que venga nuestro Señor Jesús. Si hay que tolerar ciertas cosas en este mundo, pues tendremos que tolerarlas, pero no queremos hacer como hacía esa generación que preferían caer muertos como los que ya habían muerto. Ven, es realmente tentar a Jesús, porque Él los estaba tratando de salvar, les estaba dando tremenda bendición, y ellos querían ser como aquellos que murieron para siempre. Es decir, realmente es una ofensa. Por eso, cuando nosotros veamos colapso económico, pestilencias, rumores de guerras, todas estas son las serpientes que el pueblo de Israel tenía que confrontar en el desierto. Estas son nuestras modernas serpientes del siglo XXI. Ahora dicen que viene una segunda ola del coronavirus y luego viene más colapso económico, y con más colapso económico vienen más problemas sociales. Son estas las serpientes del desierto que vienen como a atormentar no a nosotros, sino a esta generación incrédula. Pero nosotros no podemos caer en ese tormento, porque nosotros estamos en el reposo de Jesús y Él es el que lleva nuestras cargas. Él nos llevará donde estemos bien y ahí estaremos protegidos. Hoy, por tanto, debemos advertir a toda persona que nosotros apreciemos, y también a los que no, de que todas estas cosas están ocurriendo simultáneamente, y quiere decir que Jesús está por venir muy pronto. Por esto el día es hoy, para arrepentirse y empezar a obedecer todo mandamiento y estatuto y decreto de la ley de Dios, porque el tiempo se acaba. Muchos amigos van a otros canales a ver qué pueden aprender, pero yo les digo, ahí no hay nada bueno. Alguien dirá que es que, Ecusatón, tú tienes la verdad absoluta, y nadie tiene la verdad absoluta, pero amigos, nosotros sí tenemos la verdad absoluta, porque obedecemos la palabra, y esa es la verdad absoluta. Y puede que al mundo le duela y se ofenda de que nosotros digamos que tenemos la verdad absoluta, pero a ver quién puede refutarnos, que salga, porque yo sería el primero en aceptar mi error. Tal vez una palabra que haya dicho de rapidez, claro que puedo aceptar mi error,
Pero a ver, ¿quién nos puede refutar? Nadie nos puede refutar. Ningún líder religioso puede decir que la palabra es contraria a la salud y al bienestar del mundo. Pero aún esa va a ser la ruta que ellos tomen para evitar que el verdadero evangelio se siga predicando a las 4 esquinas de la tierra. Por eso es que vemos a Estados Unidos caer en una guerra religiosa, amigos, donde los republicanos se convirtieron de repente en el ala conservadora de la iglesia cristiana y los demócratas se convirtieron en el ala liberal de la iglesia evangélica. Entonces, los republicanos son la iglesia evangélica capitalista versus los demócratas que son la iglesia evangélica comunista o como ellos le llaman justicia social. Este choque que nosotros vamos a ver es la tesis versus el antitesis y de ahí va a salir la síntesis, que es el punto en común de estas dos iglesias chocando, amigos. Y ese punto en común va a ser el dominguismo, el cual será establecido por ley. Y sin embargo, amigos, vemos gracias a Dios que nosotros estamos ya en el sabatismo. Y nadie nos va a venir a convencer del dominguismo. Y entonces sabemos que el que esté en el dominguismo no entra en el reposo de Jesús y menos en la tierra prometida. Ellos se van a quedar por fuera de la salvación eterna. Y amigos, increíblemente, esta será la decisión del mundo entero, cuando muchos por la paz y la prosperidad decidan aceptar la síntesis, es decir, el dominguismo, el punto en común de estas dos religiones chocando, la iglesia evangélica capitalista y la iglesia evangélica liberal o comunista. Entonces, para restaurar la paz mundial, para que se aplaque la violencia y para que vuelva la paz, van a hacer un gran pacto por la reconciliación, donde el dominguismo sea ahora un instrumento de paz. Pero recordemos que destrucción repentina les vendrá y no tiene lógica. Es decir, han rechazado el reposo de Jesús, que es en el sabatismo, y por tanto han rechazado la vida eterna. Por lo cual, si esto se establece como un pacto global, como es lo que busca el Papa Francisco, y el 15 de octubre, en donde él pretende establecer un pacto global, y el mundo entero acoge ese pacto global, abrazando el dominguismo, entonces rechazando el sabatismo, que es el primer reposo, habrán rechazado el segundo, que es el reposo en Jesús, y habrán rechazado el tercer reposo, que es el reposo del cielo, la vida eterna, amigos. Tremendo. Por esto se dice, porque también a nosotros nos ha sido anunciado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo: así que les juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Luego, así como le ocurrió al pueblo de Israel, que habiendo entrado en la tierra prometida, no entraron en el reposo de Jesús, asimismo en el fin de los tiempos, muchas iglesias que guardan el sábado, por ejemplo como los adventistas, no van a entrar en el reposo de Jesús porque no les aprovechó oír la palabra con fe. Y aunque reposaban en sábado, por no entrar en el reposo de Jesús, cuando vino el problema del dominguismo, este gran pacto global obligatorio, por miedo, se fueron y rechazaron el reposo en Jesús. Amigos, increíble. Así que esta es la prueba de fe para el pueblo de Dios. La prueba de fe es el sabatismo, y los incrédulos seguirán el dominguismo. Los que están en el dominguismo son los trinitarios o unicitarios, y los que están en el sabatismo verdadero son los que reconocen a Jesús como Hijo del Padre, un ser único e individual distinto al Padre. Estos tres reposos, amigos, son los que nos llevan a la vida eterna. Hasta pronto, amigos.